La filtración de los audios de Jorge Rodríguez, uno de los colaboradores más cercanos de Nicolás Maduro, ha tenido un impacto profundo tanto en Venezuela como en la arena internacional. En las grabaciones, Rodríguez no solo arremete contra Maduro, a quien califica de inútil corrupto, sino que también expone las fracturas internas del régimen chavista, revelando un nivel de descontento y desesperación dentro de sus propias filas. Rodríguez, con un tono cargado de frustración, denuncia las decisiones tomadas por el gobierno como impulsadas por intereses personales y no por el bienestar del país. Estas declaraciones no solo cuestionan la capacidad de Maduro para gobernar, sino que también ponen en evidencia las malas prácticas que han marcado el liderazgo chavista, como la corrupción endémica. El impacto de esta filtración ha sido demoledor, tanto dentro de Venezuela como en el ámbito internacional. A nivel nacional, la noticia se ha difundido rápidamente a través de redes sociales, donde los audios han sido acompañados de memes, análisis y comentarios críticos. Esto ha generado un ambiente de desconfianza y desilusión entre los venezolanos, quienes ya llevaban años denunciando la corrupción y la ineptitud del gobierno. Los ciudadanos ven en estas grabaciones una confirmación de sus peores temores sobre la administración de Maduro, alimentando un clima de indignación generalizada que se está reflejando en las llamadas. En cuanto al análisis internacional, los audios han desatado un renovado interés por parte de gobiernos y organismos internacionales, que interpretan las declaraciones como un reflejo de la debilidad estructural del régimen chavista. Países como Estados Unidos y Canadá han reiterado su llamado a una transición política, utilizando los audios como evidencia del colapso interno del gobierno de Maduro. Organismos internacionales de derechos humanos, por su parte, han señalado que estos materiales podrían ser cruciales en investigaciones futuras sobre abusos de poder, corrupción y violaciones a los derechos. Correos. La revelación de estos audios también ha desencadenado un resurgimiento de la esperanza entre los sectores opositores y la población venezolana. Para muchos, esta filtración es una prueba irrefutable de que las divisiones internas del chavismo son profundas y que el régimen de Maduro está en una situación de vulnerabilidad. Aunque el contexto sigue siendo incierto, esta ruptura interna podría abrir un espacio para un cambio político significativo, una transición que muchos venezolanos con. Por otro lado, en las comunidades rurales, donde la información tarda más en llegar, los audios han sido un catalizador para un debate creciente sobre la desconexión entre las élites del poder y las necesidades de la población. Los líderes locales están aprovechando estos audios como una herramienta para movilizar a la gente y generar conciencia política. Mientras tanto, en las ciudades, el descontento se canaliza a través de las redes sociales, donde los venezolanos continúan compartiendo análisis y posicionamientos frente a la crisis. El futuro del régimen de Maduro parece ahora más incierto que nunca. La filtración de los audios ha expuesto no solo la corrupción y la ineptitud del gobierno, sino también las fracturas internas en el chavismo que podrían acelerar su eventual caída. Sin embargo, la situación sigue siendo tensa, y aunque la presión sobre el régimen aumenta, la represión y la incertidumbre continúan siendo amenazas constantes para aquellos que buscan un cambio en el país. La filtración de los audios de Jorge Rodríguez ha tenido un impacto profundo en la sociedad venezolana, provocando una serie de reacciones en diferentes esferas. Este acontecimiento no solo ha destapado la tensión interna del chavismo, sino que ha alterado la dinámica política, económica y cultural del país. A continuación, se expone en detalle el impacto de la filtración en diversos ámbitos. 1. Redes sociales y opinión pública. El impacto más inmediato de la filtración ha sido en las redes sociales. Los audios de Jorge Rodríguez, con sus duras críticas a Maduro y su descripción del régimen chavista como corrupto e incapaz, han generado una ola de indignación. Los usuarios en plataformas como Twitter, Facebook, Instagram y WhatsApp han tomado estos audios como prueba irrefutable de la corrupción y la ineficacia del gobierno, creando una narrativa común de rechazo al chavismo. La viralización de los audios ha sido acompañada de memes, comentarios y análisis que profundizan las críticas hacia el régimen. Los ciudadanos, tanto en el país como en el exterior, han usado las redes para organizar debates políticos, compartir estrategias para una posible transición y movilizarse en torno a la idea de un cambio de gobierno. Este fenómeno se ha convertido el descontento popular en una discusión más estructurada, apuntando a una movilización más organizada que podría traducirse en protestas en las calles y un clima de mayor unidad entre los opositores al chavismo. 2. Sector empresarial. El sector empresarial venezolano está dividido ante la filtración. Por un lado, algunos empresarios ven en los audios una oportunidad para presionar por reformas económicas que ayuden a la recuperación del país, especialmente en un momento de crisis profunda. Estos empresarios consideran que el malestar dentro del chavismo podría abrir una ventana para cambios estructurales que beneficien al sector privado, como políticas más favorables a las inversiones o una mayor apertura económica. Sin embargo, otros empresarios son más cautelosos y temen represalias por parte del régimen.
Existe un temor generalizado a que el gobierno de Maduro responda a la creciente presión con medidas represivas, como la expropiación de bienes o la criminalización de la oposición empresarial. Esta incertidumbre genera un ambiente de inestabilidad que afecta directamente las decisiones de inversión y la viabilidad de proyectos económicos, lo que contribuye a la parálisis económica que afecta a Venezuela. 3. Comunidades rurales. En las comunidades rurales, donde la información suele llegar de manera más fragmentada y los medios de comunicación son limitados, la filtración de los audios ha tenido un impacto diferente pero igualmente significativo. Los líderes locales están utilizando estos audios como una herramienta educativa para explicar a las bases cómo las decisiones políticas y económicas tomadas en Caracas afectan directamente a sus vidas. Este tipo de revelaciones ayuda a contextualizar las críticas al régimen y fomentar un sentido de conciencia política entre los habitantes de estas zonas. En muchos casos, estos líderes están organizando reuniones comunitarias para discutir las implicaciones de las revelaciones de Rodríguez, lo que podría traducirse en un mayor nivel de participación en las movilizaciones futuras o en protestas locales contra el gobierno. 4. Impacto cultural. Los audios también han tenido un fuerte impacto en la esfera cultural de Venezuela. Artistas, músicos, escritores y otros creativos han encontrado en estas filtraciones una fuente de inspiración para sus obras. Desde murales y canciones hasta piezas literarias, los artistas venezolanos están usando las declaraciones de Rodríguez como material para criticar abiertamente la corrupción, el autoritarismo y la decadencia moral del régimen chavista. Estas expresiones culturales son vistas como una forma de resistencia, y al mismo tiempo, una forma de mantener viva la conversación pública sobre la situación política del país. En este sentido, los artistas están contribuyendo a la creación de un espacio donde la crítica al gobierno se pueda expresar de manera libre, alimentando la narrativa popular que rechaza la administración de Maduro. 5. Universidades. En el ámbito académico, las universidades venezolanas han intensificado su análisis de la crisis política y social que atraviesa el país. Los audios de Rodríguez se han convertido en un caso de estudio en diversas facultades, especialmente en ciencias políticas, economía y sociología, donde profesores y estudiantes analizan las dinámicas internas del chavismo y los regímenes autoritarios en general. Estos espacios académicos están fomentando un pensamiento crítico que podría ser esencial en un futuro escenario de transición política. A través de foros, debates y charlas, las universidades están desempeñando un papel clave en la formación de una nueva generación de venezolanos que podría ser crucial para los procesos de reconstrucción del país, en caso de que se logre una salida al régimen de Maduro. 6. Escenario internacional. En el contexto internacional, la filtración de los audios ha tenido repercusiones importantes. Gobiernos y organismos internacionales están utilizando las declaraciones de Rodríguez como evidencia de la disfuncionalidad y la corrupción del régimen de Maduro. Países como Estados Unidos, Canadá y miembros de la Unión Europea han reforzado su presión diplomática sobre Venezuela, utilizando los audios como base para intensificar sanciones, o al menos, justificar su postura de rechazo hacia el gobierno chavista. Además, algunos analistas internacionales consideran que las filtraciones podrían ser un indicio de una mayor inestabilidad en Venezuela, lo que podría llevar a una reconfiguración en las relaciones internacionales de Venezuela. Algunos países están observando atentamente la situación para explorar cómo las fracturas internas del chavismo podrían facilitar una transición política hacia un sistema más democrático. 7. Fracturas internas del chavismo. Una de las consecuencias más claras de los audios filtrados es la fractura interna que exponen dentro del chavismo. En las filas del Partido Socialista Unido de Venezuela, SUV, y entre sus aliados más cercanos, la desconfianza y la paranoia han aumentado. La revelación de las tensiones entre Jorge Rodríguez y Nicolás Maduro ha destapado la debilidad del régimen, mostrando que las figuras clave del chavismo ya no se sienten seguras en su lealtad al gobierno. El clima de desorganización se ha intensificado en las reuniones internas, donde los líderes se ven obligados a revisar sus estrategias y evitar filtraciones adicionales. Esta fractura interna debilita la estructura partidista, generando un ambiente de incertidumbre dentro de las instituciones del gobierno, lo que pone en peligro la estabilidad a largo plazo del régimen. 8. Fuerzas Armadas. El impacto de la filtración en las Fuerzas Armadas ha sido especialmente relevante. Los oficiales de rango medio y bajo, quienes han soportado años de desigualdad frente a la élite militar, están cada vez más desconectados de la cúpula chavista. Muchos de ellos ven en los audios una evidencia más de la desconexión entre la dirigencia política y la base social y militar. Este descontento ha generado señales de insubordinación pasiva, lo que podría convertirse en un problema más grave si no se toma para calmar las medidas de ánimo dentro de las Fuerzas Armadas. El riesgo de que la fractura se extienda hacia el ámbito militar es una de las mayores amenazas para el régimen, ya que el control de las Fuerzas Armadas es uno de los pilares fundamentales que sostiene a Maduro en el poder.
9. Movilización ciudadana. La filtración de los audios ha alimentado una ola de descontento popular que podría traducirse en movilizaciones más organizadas. Aunque la represión sigue siendo una amenaza latente, los venezolanos están encontrando formas de expresar su frustración, no solo en las redes sociales, sino también en espacios cotidianos como mercados y transportes públicos. Las conversaciones informales, aunque dispersas, están ayudando a canalizar el descontento y a crear un ambiente propicio para futuras protestas o manifestaciones. 10. Jorge Rodríguez, figura clave en la división del chavismo. Finalmente, Jorge Rodríguez ha quedado en una posición ambigua. Aunque sus comentarios lo han convertido en un símbolo de las tensiones internas del chavismo, también han abierto interrogantes sobre su futuro dentro del régimen. Algunos observadores especulan que su postura crítica podría ser un intento de reposicionarse dentro del chavismo o incluso de preparar el terreno para una transición hacia un escenario postmaduro. Sin embargo, su papel sigue siendo incierto, y sus movimientos podrían definir el rumbo de la política venezolana en los próximos meses. La filtración de los audios de Jorge Rodríguez no solo ha expuesto la debilidad interna del chavismo, sino que también ha acelerado una serie de dinámicas que podrían desencadenar un cambio en el futuro cercano. La tensión es palpable, y el régimen se enfrenta a un escenario de creciente vulnerabilidad tanto interna como externa.